tecnologías en todos los ámbitos para que tengamos una visión panorámica, ¿no? Mi nombre es Vanessa Hernández Olivera, soy licenciada en Anatomía Patológica en Tecnología Médica y actualmente soy especialista de aplicaciones en Baires. Mi función es dar soporte en equipos de histología y microscopía electrónica, así como capacitaciones a los usuarios y participantes a los diversos talleres que ofrecemos. Como les mencioné, el objetivo de este seminario es compartirles los cambios que se han venido presentando en aspectos de bioseguridad, calidad, reproducibilidad, ergonomía y tiempo de respuesta del laboratorio de anatomía patológica. Ya en los próximos webinars o seminarios vamos a desarrollar a detalle cada uno de los pasos del proceso productivo del laboratorio, ¿no? Entonces, este primer seminario es un seminario global para enfocarnos más o menos en las nuevas tecnologías en todos los ámbitos y bueno, más adelante vamos a hacerles llegar la invitación correspondiente para cada parte del desarrollo. ¿Cómo empezamos este seminario? Con una pregunta muy importante, ¿no? Es cómo gestionamos el trabajo en nuestro laboratorio. El objetivo también es que revisemos juntos cómo se viene gestionando el trabajo en un laboratorio y para ello es importante reconocer la situación actual de nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, he colocado algunas preguntas para que ustedes puedan leerlas y reflexionar acerca de los recursos que tienen, no tanto recurso humano como a nivel ambiental, de bioseguridad, ¿no? Y obviamente el presupuesto para que podamos, lógicamente, luego desarrollarlos, ¿no? Lo ideal es que nosotros identifiquemos los problemas, nos adelantemos a las necesidades, conozcamos las habilidades y destrezas del recurso humano, y obviamente proyectar un presupuesto válido para nuestro laboratorio, ¿no? Un presupuesto realista de acuerdo a toda esta nueva tecnología que se está presentando. Luego de haber encontrado las respuestas a la situación real del laboratorio, ¿no? Después de haber reflexionado con esas preguntas, que luego vamos a ir desarrollándolas, toca ahora plantearlas dentro del proceso productivo del laboratorio. Un ejemplo es más fácil entenderlo si lo comparamos con una fábrica, ¿no? Donde tenemos una línea de producción en la cual debemos mantener siempre la cantidad, la velocidad y la calidad de la producción. Entonces, en este proceso, en el laboratorio lo hemos dividido en 4 etapas, en macroscopía, histopatología, microscopía y patología digital. El primer paso, macroscopía, ¿no? Que es el primer paso en el laboratorio de anatomía patológica después de la recepción de muestras. En la macroscopía, la manipulación debe asegurar la preservación de la información que está contenida en la muestra. Ese es el objetivo, básicamente, ¿no? Preservar la muestra para que nos dé toda la información posible. Entonces, para ello es importante el contenedor para el traslado, la cantidad de reactivo que la preserve y la temperatura en que se mantendrá almacenada hasta su procesamiento. Obviamente, muchos de los participantes ya tienen un laboratorio de anatomía patológica en macroscopía, de macroscopía, pero todos sabemos que a veces es el laboratorio olvidado, ¿no? Entonces, deberíamos contar con todos los niveles de bioseguridad, con todos los riesgos, evitar los riesgos de bioseguridad en el laboratorio, ¿no? Con todos nuestros EPPs, tal vez extracción, todo eso que necesitamos, ¿no? Sobre todo porque siempre hay envases caídos en el carrito, el formol se nos derrama, ¿no? O de repente hay un personal nuevo que refrigera el formol. Entonces, esta parte del proceso representa la mayor exposición de contaminación al riesgo biológico y químico que afecta al personal y al resto del laboratorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en ese primer paso. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y lo que ya muchos usuarios están utilizando, están por pedir, ¿no? O de repente por ahí todavía no se les ha presentado. Este equipo es las cabinas de macroscopía. Muy importantes actualmente,
porque recordando la pregunta que hicimos anteriormente, ¿no? De si mi laboratorio cumple con las condiciones de bioseguridad, este equipo puede ayudar, ¿no? A solucionar este problema. La idea es realizar la macro en un lugar adecuado y seguro, tanto para el personal de salud como para el ambiente, así como garantizar óptimos resultados, ¿no? Se requiere un equipo, una cabina macro que cumpla con nuestras necesidades, con nuestras expectativas y de acuerdo a la demanda que tenemos, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos cuál es nuestra necesidad para pedir una cabina de macroscopía que resuelva y solucione nuestros problemas. Sobre todo el problema del formol, ¿no? Que es el que más nos afecta en el laboratorio de anatomía patológica. El siguiente paso es la histopatología. Vamos a hacerlo súper breve solamente para introducir. Cuando desarrollemos los demás seminarios vamos a tener muchos más equipos e incluso más herramientas de cada uno, ¿no? La histopatología, bueno, que es prácticamente el 70% de todo el proceso de anatomía patológica y empezamos con el procesamiento de tejidos, ¿no? Teniendo en cuenta que debemos mantener siempre la cantidad, velocidad y calidad de la producción, es importante que nosotros eh, elijamos un procesador de tejidos que se ajuste a nuestros requerimientos, ¿no? Que se ajuste a nuestras necesidades. El flujo de trabajo no es el mismo en un laboratorio pequeño, en un laboratorio grande, ¿no? Entonces, necesito yo elegir un procesador que me ayude de acuerdo a la demanda que yo tengo, ¿no? Y a la oferta que quiero, obviamente, ofrecer. Ya en el mercado existen los procesadores de tejidos cerrados, muchos ya los tienen, ¿no? Muchos todavía siguen con el procesador de carrusel, el procesador abierto, ¿no? Entonces, eh, todos estos procesadores han ido avanzando. Ya ahora no son solamente procesadores cerrados, sino son procesadores que tienen mayor tecnología, como mayores filtros para preservar la bioseguridad de vapores y olores, por ejemplo, optimizar el rendimiento de los reactivos, ¿no? Me va una gestión de reactivos buena, que me va diciendo cuál es el reactivo que se acaba, para ya no cambiar toda la batería de reactivos, sino solamente ese reactivo que se está saturando, ¿no? También, por ejemplo, control de la calidad, no solamente los parámetros como presión y vacío, sino también protocolos de acuerdo a mis necesidades, no solo protocolos de procesamiento, sino de reprocesamiento, que yo los puedo adecuar, por ejemplo, ¿no? Separando tejidos grasos, biopsias. La cuestión es que si vamos a elegir un equipo que tenga toda esta tecnología, lo conozcamos y lo explotemos al máximo, ¿no? Todas estas funciones que tiene el equipo. En el mercado ahora hay ya no solo de 200, 400 y 600 cassettes, ya con una retorta, con dos retortas, entonces, o con dos divisiones para las muestras que ya lo vamos a ver en su respectivo seminario. El otro paso es la inclusión de tejidos, ¿no? Yo creo que este paso es uno de los más olvidados por ahí, porque es como que una transición entre el procesamiento de las muestras y el corte del tejido. Pero acuérdense que esto puede generar un cuello de botella si tenemos una deficiencia en este paso, ¿no? Por lo tanto, nosotros necesitamos un equipo que esté de acuerdo a nuestra demanda, ¿no? Si tenemos muchos cassettes muchas muestras que incluir, necesitamos un equipo que nos ofrezca esas dimensiones, ¿no? Ese tamaño para colocar nuestros cassettes, una buena temperatura también. Incluso si tengo muchas muestras, puedo trabajar con unas pinzas eléctricas que me ayudan a incluir las muestras mucho más rápido y que no se me enfríen, ¿no? Entonces, es importante que se logre orientar la muestra en el molde adecuadamente, dispensar la parafina también, ¿no? De acuerdo al volumen que yo quiero, colocar el cassette y solidificar el bloque, ¿no? Es por esto que la comunidad operativa es muy importante para lograr el ritmo y continuidad en el proceso de producción de la muestra, ¿no? Sobre todo de el personal como los licenciados que realizan este paso. El siguiente paso es la microtomía, ¿no? Que es el paso más conocido en el laboratorio de anatomía patológica,
y siempre hemos creado ese vínculo con el micrótomo, ¿no? El licenciado, el tecnólogo siempre crea un vínculo cercano con su micrótomo, ¿no? Suele ser una herramienta casi personal. Es como la bicicleta de una persona, se ajusta y se utiliza y forma parte de ella. Por eso es bueno que conozcamos, que tengamos un micrótomo de calidad y que conozcamos todas sus funciones para poder, pues, para poder manejarlo adecuadamente. Obviamente en el mercado ya no solamente existen los micrótomos manuales, los mecánicos, sino también los semimotorizados y los motorizados, ¿no? Entonces, en este punto yo tengo que pensar qué nivel de tecnología voy a necesitar de acuerdo a la demanda de mi laboratorio, ¿no? Necesito un mecánico solamente, tengo muy pocas muestras o tengo un flujo de trabajo súper grande, entonces necesito por ahí ya uno motorizado, ¿no? La ergonomía es muy, muy importante, sobre todo porque no es lo mismo empezar a las 6 de la mañana con todas las ganas, ¿no? Y luego y terminar pues a las 10 con el brazo dolorido. Entonces, si yo tengo un flujo de trabajo súper grande, necesito ver cuál es el micrótomo que se me acomoda, ¿no? De acuerdo a eso. Obviamente sabemos que el mecánico es totalmente manual, el corte, el retroceso y el avance de la muestra. El semi, el corte manual y motorizado, no, el corte es manual y motoriza el retroceso y el avance, y el motorizado tanto el corte como el retroceso y el avance de la muestra. Entonces hay que tener claro todas estas diferencias para que nosotros podamos elegir bien, ¿no? Y optar por el mejor equipo, no solamente teniendo en cuenta lo que voy a utilizar ahora, no la cantidad de muestra ahora, sino con una visión de lo que voy a tener después. El siguiente tema es la coloración. Ya todos sabemos que una tinción nítida y bien definida me ayuda al diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Los médicos deben agradecer, ¿no? Seguro agradecen cuando la tinción está bien, bien hecha, les ayuda mucho al diagnóstico, a que sea rápido y que no tengamos que repetir la muestra, ¿no? Ni a dudar de nuestro diagnóstico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si la demanda del laboratorio es justificada, entonces es imprescindible pasar a la automatización del proceso de coloración, ¿no? Yo sé que la mayoría de laboratorios tenemos una batería de coloración que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y que, bueno, pues pasa por un proceso, un protocolo que ya lo tenemos aprendido, con un cambio de muestras rutinarios una vez a la semana, con reactivos, pero es importante que si la demanda es fuerte, podemos también utilizar ese tiempo que demora el personal en ocupar la coloración en otras funciones, ¿no? Que sí tienen que ser realizadas por el tecnólogo y podamos pues utilizar el equipo, la automatización en este paso. ¿Qué vamos a obtener? Obtenemos eficiencia, ¿no? Flexibilidad porque podemos ejecutar muchos protocolos. De repente podemos separar todas las muestras grasas de las otras muestras y por lo tanto puedo poner un protocolo, reduzco errores, ¿no? Y la calidad siempre va a ser óptima porque voy a tener un resultado reproducible. Dependiendo ya de lo que nosotros o de la demanda que tenemos en el laboratorio, podemos elegir el equipo adecuado, ¿no? Incluso también adaptarlo a un montador de laminillas que ya pues me ayudaría en todo caso a minimizar el tiempo que invierte el tecnólogo en realizar este paso de coloración y montado y obtener láminas en un tiempo súper corto y de muy buena calidad. El siguiente paso es la microscopía, ¿no? Obviamente la microscopía es muy conocida por todos nosotros, es el paso de diagnóstico que necesitamos para finalizar este proceso de anatomía patológica. Y la confianza, como dice, ¿no? La confianza comienza con la calidad de la imagen. Entonces, necesitamos no solamente tener una muestra que ha sido muy, muy bien procesada, muy bien coloreada, no me sirve de nada si tengo un microscopio que no me ayuda, ¿no? Con una óptica que no me ayuda, una óptica que no lo veo nítida, que lo veo borrosa, o que no me permite hacer la técnica que yo necesito. Entonces, es importante que optemos por un microscopio que nos ayude
no solamente a realizar la técnica que tengo ahora, sino también que de repente en un futuro quiero implementar otras técnicas y que ese microscopio tenga la facilidad de, agregándole accesorios, poder realizar eso y llegar a mi objetivo, ¿no? La lectura de las láminas también es un paso en el cual la ergonomía debe favorecer al usuario, ya que esta tarea, como saben, requiere tiempo, ¿no? Uno no diagnostica en un minuto, sino necesita pues tomarse su tiempo. Es por eso que ver claramente la imagen de la muestra debe ser cómodo y confortable para el diagnóstico. La elección del microscopio, como les mencioné, debe ser entonces considerando la comodidad visual y las posibilidades a futuro que nos puedan ofrecer este equipo. Y por último tenemos la patología digital, ¿no? Que es un tema que se está hablando mucho y obviamente ha tomado auge después de durante la pandemia y después también, ¿no? Entonces, en el mundo ya se está adoptando la patología digital. Es algo que se venía viendo, ¿no? Que se venía como que adelantando, pero con el hecho de no poder movernos de nuestro lugar para hacer un diagnóstico, ¿no? De tener que quedarnos en casa de repente, con eso, pues, y con la telepatología ha ido subiendo para que pueda quedarse en el mercado, ¿no? Disculpe. Entonces, lo dividimos en 3 pasos porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que el origen de la patología digital es la captura de imágenes, ¿no? Que muchos hacíamos o hacemos en nuestro laboratorio, que se genera desde un microscopio provisto con una videocámara conectada a una computadora. Desde allí, entonces se comenzó a pensar en la posibilidad no solamente de archivar y documentar estas imágenes, sino también compartirlas y discutirlas con otros colegas, con otros profesionales. El objetivo de la patología digital entonces es facilitar la observación de las muestras, digitalizándolas, ¿no? Teniéndolas en un archivo de imágenes y además no solamente almacenarlas, sino también analizarlas y poder compartirlas en una excelente calidad para una segunda opinión. El primer paso es escanear, ¿no? Es capturar las láminas con la totalidad de la muestra. No solamente un fragmento de la muestra que veo a 40x, por ejemplo, ¿no? Sino toda la totalidad de la muestra en toda la lámina para que cuando yo lo pase a una segunda opinión pueda también elegir qué fragmento de la muestra quiere leer. Gestionar. Las imágenes capturadas se pueden compartir a través de redes. Eso es lo principal de la patología digital, ¿no? Que no solamente lo archivo, sino también lo puedo compartir y lo puedo ver en cualquier lugar, ¿no? De forma presencial o de forma remota. Y analizar. Los patólogos podrán participar, evaluar, colaborar de forma rápida y remota y mejorar así la eficiencia y la productividad y tener un diagnóstico oportuno y adecuado, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que esto de la patología digital ya está acá y lo que se está haciendo es desarrollarla, ¿no? En otros países ya casi todos los hospitales tienen un escáner de láminas que puede ayudar también a la telepatología, ¿no? Entonces, después de esta presentación que ha sido corta, ¿no? Como para que nos centremos en las nuevas tecnologías, yo quisiera hacerles unas consultas para ver más o menos, ¿no? Cómo está la situación. Por ejemplo, me gustaría que me ayuden respondiendo quiénes de ustedes tienen micrótomos motorizados o automatizados, ¿no? Me pueden responder por mensaje, abriendo micrófono. Eh, sí, creo que Máximo ha levantado la mano. Hola, Máximo, ¿me puedes decir? Ustedes tienen micrótomos automatizados, ¿no? Supongo que en áreas de tela, Max. A ver, estoy viendo un ratito los mensajes. Voy a ver acá porque están levantando la mano, ¿no? En la parte del...
Se me ha colgado un ratito. Y ahora sí lo veo. Entonces, son varios que tienen ya microtomos automatizados como Max, ¿no? Uanali también. Bueno, y supongo de que muchos han tenido problemas de repente cuando empezaron, pero de repente ahora ya lo adoran al equipo, ¿no? Si tienen alguna opinión, me gustaría que lo presenten por mensaje, ¿no? Si quieren hablar también, me avisan, abren micrófono y hablan, no hay problema. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es, ¿quiénes realizan la macro dentro de una cabina? Me gustaría que levanten la mano como levantaron en la primera parte o que intervengan, ¿no? O que lo escriban por mensaje también. Entonces tengo a 3 personas que realizan la macro dentro de una cabina. ¿Y quiénes lo realizan dentro de una cabina de macroscopía? ¿No? O alguien lo realiza en una cabina extractora de gases, una cabina de bioseguridad, ¿no? Todos los realizan dentro de una cabina de macroscopía. Aló. Sí, hola Max. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, Buenas lo tardes. que pasa es que no lo ubicaba el Okay. micrófono. Sí, bueno, recién hemos adquirido el micrófono semiautomático, ¿no? Y es muy bueno, la verdad. Yo quería básicamente hacerte algunas consultitas sobre los procesadores de tejidos Claro, y la telepatología. ok. Sobre los Sí. procesadores de tejidos, dime, ¿es abierto a cualquier tipo de reactivos o igual que el coloreador o básicamente utiliza sus reactivos del mismo Leica? Uh-huh. Eso es uno, y en la telepatología yo he tenido la oportunidad de hacer telepatología con congelaciones, ¿ya? Uh-huh. Y es espectacular, es muy bueno, la verdad, lo recomiendo. El único detalle que quería depende del tipo de escáner, que demoraba bastante, ¿no? O sea, para hacer el escaneado, digamos, de la lámina por cada lámina, porque cuando se hace una congelación y se hace un MOS, se hace pues un montón de láminas. Entonces se hace Uh-huh. por secciones y por tiempos. Entonces, para escanear cada sección del tejido, pasaba bastante tiempo. Entonces, no sé si en este caso los escáneres que ustedes tienen son bastante rápidos, ¿no? Porque obviamente ayuda muchísimo al diagnóstico. Como tú dices, uno puede estar pues en otro lado y básicamente uno puede manejar a través de la telepatología el diagnóstico, ¿no? Que es Claro. fundamental. Uh-huh. Mira, Sí, ya. Gracias, Max. Entonces, contesto la primera pregunta. Básicamente, lo que les comentaba es que cuando ustedes elijan el procesador, tienen que elegirlo de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, si ustedes requieren que un procesador sea abierto, ¿no? Quiere decir de que ustedes coloquen los reactivos que ustedes prefieran, que hayan tenido mejores resultados con cualquier marca. Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Obviamente sí, los de Leica son abiertos, pueden poner cualquier reactivo, obviamente de buena calidad, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que utilicen no solamente un equipo de calidad, sino también reactivos de calidad. Y en el caso de la telepatología en el mercado actualmente, obviamente ya lo vamos a desarrollar después en los otros seminarios, pero como un adelanto, sí, hay equipos que también se adecuan a las necesidades, ¿no? De acuerdo a la rapidez. Entonces, hay algunos equipos que están hechos para escanear solamente 4 láminas o una lámina y que se demoran en escanear. Y hay equipos que se han hecho para escanear en cantidad, ¿no? Hasta 200 láminas, por ejemplo, ¿no? Súper rápido. Entonces, o para hacer solamente campo oscuro o para hacer fluorescencia. Entonces, sí tenemos y sí hay en el mercado, y por eso cada vez que quieran elegir un equipo, lo ideal es que pues se alimenten
con alguien, con un asistente de ventas para que les dé todas las opciones y ustedes puedan elegir el adecuado, ¿no? Gracias, Max, por la intervención. ¿Alguien más desea intervenir? Creo que Luis levantó la mano. Luis Alcalde. Bueno, creo que la levantó por la anterior pregunta. Voy a hacer una preguntita más. A Sí, ver si... Ah, hola hola. Luis, ¿cómo estás? Sí, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inés. ¿qué tal? Sí, mencionaste también sobre las cabinas. Quería saber más o menos si las cabinas tienen algún tipo de, eh, cómo es el tema de los filtros, qué tipo de filtros maneja, utiliza otro tipo de tecnología para lo que es la absorción de los gases. Ahora que estamos en una época de pandemia, también hemos tratado de que las cabinas que nosotros tenemos acá también cumplan esta función de absorber o captar todos los tipos de bacterias o microorganismos que también pueden tener las muestras que vienen frescas. Entonces, más o menos queríamos saber eso. Sí, justo te comento que sí, las cabinas de macroscopía, bueno, con las que nosotros trabajamos son cabinas hechas como a petición del cliente, ¿no? Entonces, eh, puedes utilizar, puedes colocarles doble filtro cepa, puedes colocarles un filtro EPA, un filtro de carbón, puedes colocarle UV también. Entonces, la idea es de que en las cabinas de macroscopías, que son las que recepcionan todas las muestras, ¿no? Y muchas muestras que no están fijadas, sea el primer filtro para evitar y contener todos los riesgos biológicos y químicos en el laboratorio, ¿no? Entonces, esas cabinas de macroscopías se adaptan y son prácticamente diseñadas según el requerimiento de cada usuario. No es que vengan estándar, sino se diseñan dependiendo de las necesidades, ¿no? Para una persona, para dos personas, con cámara, sin cámara, con lunas laterales, sin lunas laterales, entonces, y con todos los filtros que desean, EPA, UV, con filtro de carbón, entonces esa es la idea, ¿no? De que sea súper seguro para el usuario, para la muestra y para el ambiente de laboratorio, ¿no? Muchas gracias, muchas Ok, gracias, Luis, gracias. gracias. Tengo otra pregunta, igual si tienen alguna consulta levantan la mano para seguir, ¿no? También quería consultar con esto el Silol, ¿no? Que ya, bueno, es un producto fiscalizado. Yo sé que todos queremos el Silol porque procesa súper bien, pero obviamente es muy tóxico. Me gustaría saber quiénes utilizan sustituto de Silol en el procesamiento de tejidos, ¿no? A ver si pueden de repente levantar la mano o intervenir o un mensajito de texto, ¿no? Un mensajito ahí en el webinar, ¿no? ¿Quiénes utilizan sustituto de Silol? Entonces, sí tengo algunas personas que están levantando la mano. Yo asumo que los demás utilizan todavía Silol. Yo tengo 1, 2, 4, 6 personas que utilizan sustituto de Silol en el procesamiento. Me gustaría saber cuál es el mayor problema que han tenido. Entonces, Yo levanté la mano para la pregunta de los micrótomos. Tengo una inquietud. sí, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Diga. Nosotros tenemos, bueno, nosotros usamos silol y sustituto del silol, ¿no? Usamos el sustituto del silol bastante en el área de donde tenemos menos posibilidad de manejar bien la ventilación, como es congelación, ¿no? Claro. Pero todo el resto, todavía creo que estamos utilizando el silol. Ahora que estoy de jefe de departamento, no estoy tan cerca del área de laboratorio. Pero sí tengo una pregunta más orientada a los micrótomos. Tenemos los tres tipos de micrótomos. Tenemos ya automáticos, semiautomáticos y los manuales, que tenemos algunos todavía. Los semiautomáticos han tenido muy buenos resultados. Los automáticos me están comentando de que para cuando hay trabajo pesado, cuando hay carga pesada de trabajo, es un poco más difícil darle velocidad al corte. Esto, o sea, que puedan cortar más rápidamente. ¿Esto podría darme orientación a ese respecto? Sí, claro. Yo he trabajado también en el INEM, sé que la carga de trabajo es súper fuerte, ¿no?
Y los licenciados estamos acostumbrados a que de forma manual nosotros controlamos la velocidad, ¿no? La velocidad. Una vez que pasamos al motorizado, creemos que ya no vamos a poder controlar la velocidad y que el equipo nos va a controlar a nosotros, ¿no? Pero realmente cuando ya utilizamos al máximo el microscopio, el micrótomo motorizado, vamos a ver que los resultados son muy buenos, ¿no? Yo sé que al inicio uno se acostumbra a un ritmo, pero como sabemos, de todas maneras va a haber en el efecto, en el micrótomo manual va a haber un efecto de cansancio, lo que no ocurre en el motorizado. Y nosotros en el motorizado podemos controlar la velocidad de corte. Puede ir desde 1, una escala de 1 al 10, ¿no? Normalmente en el manual nosotros cortamos como 6, en el micrótomo motorizado podemos ir hasta 10. Entonces, si nosotros nos entrenamos en el corte motorizado, vamos a tener óptimos resultados, incluso mejores que cuando cortamos con el manual. ¿No, doctor? Ok, pero ahí estamos entre motorizado y el manual, pero está el semimotorizado o el semiautomático en medio. Y lo otro es otra cosa que necesito que me aclaren es respecto a la programación para el desgaste del bloque, porque es muy importante con muestras muy pequeñas. Entonces, tengo que hacer la elección porque no sé qué comprar. Sí, claro. En el caso del semimotorizado, si es que usted desea, prácticamente el semimotorizado es como simplemente seleccionar, ¿no? Seleccionar las micras de forma motorizada y el corte manual. O sea, vendría a ser un manual seleccionando simplemente las micras, ¿no? En el caso del motorizado, yo tengo para seleccionar las micras del corte macro muy pequeñitas. Entonces, cuando yo he hecho estos cortes pequeñitos de biopsias, ¿no? En un micrótomo motorizado, y lo que me ayuda el motorizado es ir acercándolo, si bajo el bloque, ir acercándolo poco a poco y despacio, y luego realizar un corte muy pequeñito y despacio, porque bajo la lentitud del corte, ya no con la escala que le dije, del 1 al 10 lo bajo a 2, y puedo ver hasta que llegue, ¿no? En todo caso, si yo lo quiero acelerar, lo hago más rápido, pero no hay ningún problema con muestras pequeñas. Igual se puede hacer, ¿no? Entonces, incluso cuando ya uno le agarra como se dice ya, lo domina el micrótomo, lo hace súper rápido, ¿no? Y sin temor. Gracias. Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta adicional. Voy abriendo preguntas y si desean hacer preguntas, simplemente me levantan la mano, ¿no? Me gustaría saber quiénes utilizan coloreadores automatizados. O de repente alguien quiere migrar a un coloreador automatizado de rutina y tiene alguna duda, ¿no? Me gustaría saber. O quienes ya tienen su coloreador de HE. O PAP también, ¿no? Entonces, Vianney ya tiene un coloreador. ¿Alguien más? Bueno, el doctor, ¿no? Casavilca ya tienen también sus coloreadores automatizados. La doctora Mónica, Diana. Ya son varios que tienen coloreadores automatizados de HE, ¿no? Entonces, la idea es esa, que cuando, y veo que son también de hospitales que son instituciones grandes, ¿no? La idea es que cuando la demanda sea alta, entonces tengamos una coloración de rutina ya automatizada. La idea también es saber elegir qué coloreador utilizar, ¿no? Que sea abierto, que me ayude a elegir mis reactivos, que no se esté atorando y que me frene el proceso, ¿no? Entonces, eso es bueno que sepan las características del coloreador que tienen para que lo puedan elegir y maximizar, ¿no? Hay una pregunta también, ¿qué parafina usar para la inclusión, ¿no? Y para el procesador? ¿Todos utilizan la misma parafina para la inclusión y para el procesador o utilizan dos parafinas distintas?
Me gustaría saber si alguien utiliza la idea. Mejor pregunto, ¿alguien utiliza una parafina distinta para el procesador y para la inclusión? Me parece que no, ¿no? Entonces, es bueno, y lo vamos a ver después, que muchos le temen a la parafina con DMSO, ¿no? Que colocan incluso en las especificaciones sin DMSO, ¿no? Y lo colocan para todo. Entonces, hay que tener en cuenta que el DMSO sí es una sustancia que es restringida, pero que ayuda a dar dureza al bloque. Entonces, de repente por eso en este último lote compraron toda la parafina sin DMSO y tienen problemas con el corte, ¿no? Porque sale muy blando y prácticamente no es del corte, sino viene del procesamiento. Entonces hay que tener en cuenta que es importante que puedan diferenciar en la utilidad de las parafinas con DMSO y sin DMSO porque se utilizan para finalidades diferentes. Y mi última pregunta, ¿no? Para ver si alguien tiene una pregunta, también levanta la mano. Me preguntan qué es DMSO, ¿no? El DMSO es el dimetilsulfóxido, ¿no? Es un polímero que se agrega a la parafina y que aumenta la velocidad de penetración de la parafina. Entonces, eso hace que al aumentar la velocidad de la penetración, obviamente el tejido en un tiempo menor se impregne más con la parafina. Por eso cuando nosotros pedimos parafina sin DMSO, ¿no? Es importante que cambiemos nuestro protocolo de procesamiento de repente a aumentarle un poquito más el tiempo, ¿no? Entonces cuando hacemos esa variación, de repente tenemos que aumentarle un poquito más el tiempo para compensar esa pérdida de la velocidad de la penetración con el DMSO. Entonces ya lo vamos a ver después, pero es importante que lo tengan en cuenta. Había procesadores con vacuum también antes, no sé si seguirá la misma técnica. ¿Con vacío? Ajá. Sí, sí, ahora hay procesadores con vacío y con presión que compensan y ayudan a que la penetración sea mucho más rápida, ¿no? Y compensan esa pérdida del DMSO. Pero igual hay que tener en cuenta porque muchos no lo manejan, ¿no? Entonces simplemente no utilizan el vacío, no utilizan la presión y utilizan parafinas sin DMSO. Y tienen pues al final un tejido crudo, sobre todo las grasas o un tejido mal procesado, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, utilizar todas las herramientas si es que quiero cambiar de consumible. Y mi última pregunta sería, ¿quiénes capturan las imágenes de muestras microscópicas en su PC? Ya sea para el diagnóstico, para una segunda opinión, para archivo o para investigación y publicación. ¿Alguien las captura o solamente lo ven en el microscopio óptico y lo dejan ahí? Entonces, hay regular personas que sí capturan sus imágenes, ¿no? Es importante, si alguien me quiere decir con qué lo captura, si lo capturan con una cámara especializada o una cámara, pues, de repente adecuada, que lo han adecuado al microscopio, o una cámara de celular también. Bueno, la idea es que van a ver las diferencias, ¿no? Cuando tengan una cámara que es adecuada para el microscopio. Incluso me parece que para publicaciones es importante que tengan una buena cámara porque les piden como requisito, ¿no? Para una publicación. Obviamente creo que los que publican acá saben que eso es un requisito muy importante, ¿no? Pero ya sí hay personas que ya están archivando, están digitalizando sobre todo sus muestras, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta adicional, alguna intervención, algún comentario que quieran dar antes de finalizar ese seminario? Bueno, creo que esto ha sido todo. Van a haber unos seminarios más especializados por cada categoría que hemos tocado. Les agradezco mucho por la atención, por inscribirse y por entrar a este seminario, ¿no? Muchas gracias y conmigo para hasta otra oportunidad. Gracias y saludos a todos.
Recién